viendo algunos ejercicios más para poder calcular el área que queda comprendida entre una curva y el eje X. Procedemos con el ejemplo número 2. Nos pide calcular el área de la región comprendida entre el eje X y el gráfico de la función f de x igual a menos x al cuadrado menos 1 en el intervalo de menos 2 a 1. Como mencionamos anteriormente, el primer paso es graficar la función implementando una tabla de valores o también podemos implementar la herramienta GeoGebra. Como el área que se pide calcular se encuentra en el intervalo menos 2, 1, la tabla de valores que vamos a construir va a tener en cuenta ese intervalo. Entonces, los valores que le vamos a asignar a la variable independiente, es decir, a la x, va a ser menos 2, menos 1, 0 y 1. Evaluamos los valores de x en la función para encontrar sus respectivas imágenes y luego volcamos los puntos en el sistema de coordenadas cartesianas para ver qué gráfico obtenemos. Como se muestra en la imagen, vemos que el área que queda determinada entre la curva, que en este caso es una parábola, que está por debajo del eje X, y el eje X en el intervalo de menos 2 a 1, se encuentra por debajo del eje X esta área. Lo que significa es que, como tenemos que calcular cuál es el área y se encuentra por debajo del eje X, para poder calcularla debemos considerar la propiedad 1 que habíamos mencionado anteriormente. Es decir que, para poder encontrar el área de manera positiva, en lugar de integrar la función respetando los intervalos de A a B, lo que hacemos es aplicar la permutación de los extremos de los intervalos y transformamos la integral de manera negativa. Entonces vamos a calcular menos la integral de B a A de la función. Esto, como dijimos, lo vamos a tener que aplicar cada vez que el área que tenemos que encontrar se encuentra por debajo del eje X. Si no implementamos esta propiedad, el área que vamos a encontrar va a ser la misma, nada más que nos dará en forma negativa. Entonces, procedemos a integrar de manera negativa la integral y cambiamos los extremos de 1 a menos 2 de la función que era menos x al cuadrado menos 1. Integramos por tabla y luego aplicamos la regla de Barrow. El signo menos lo seguimos manteniendo. Integramos menos x al cuadrado, que es menos x al cubo sobre 3. Integramos menos 1, que es menos 1x. Y como dijimos, al trabajar con integrales definidas, la constante no se agrega. Y ahora sí, evaluamos nuevamente los extremos en la función, aplicando la regla de Barrow. Lo primero que vamos a hacer antes de aplicar la regla de Barrow va a ser aplicar la regla de los signos. ¿Por qué? Porque como tenemos un signo negativo que afecta a todo el paréntesis, lo que vamos a hacer es cambiarles los signos a cada uno de los términos. Por lo tanto, la expresión que se obtiene es x al cubo sobre 3 más 1x. Aplicamos la regla de Barrow para calcular el área. Entonces, siempre recuerden que debemos reemplazar el valor mayor en primer lugar y luego el valor más chico en segundo lugar. Entonces, el área va a ser igual a la función evaluada en el punto 1 menos la función evaluada en el punto menos 2. Procedemos a reemplazar, nos va a quedar 1 elevado al cubo sobre 3 más 1 por 1 menos, abrimos paréntesis, menos 2 elevado al cubo sobre 3 más 1 por menos 2. Resolviendo, nos encontramos con que el área nos da como resultado 18 tercios, es decir que el resultado es 6. Ahora bien, vieron que al cambiar, al permutar los extremos de la integral y al aplicar la regla de Barrow, encontramos obviamente el área positiva. Si no hubiésemos aplicado la propiedad,
el resultado que hubiésemos encontrado acá hubiese sido menos 6. Pero como estamos trabajando con una dimensión y las dimensiones solamente son positivas, lo que podemos también hacer es calcular su módulo, que sería el valor positivo. Por ende, obtendríamos exactamente lo mismo, nada más que con el signo contrario. Bien, entonces, este fue el ejemplo en donde para calcular el área tuvimos que aplicar la propiedad 1, ya que al graficarla el área se encontraba por debajo del eje X. Ahora veamos un último ejemplo, que es qué pasa cuando las áreas me quedan divididas, es decir, una parte por encima del eje X y otra parte por debajo del eje X. El ejemplo 3 plantea calcular el área de la región comprendida entre el eje X y el gráfico de la función f de x igual a x al cuadrado más 2x menos 3 en el intervalo de menos 1 a 2. Pasamos a graficar la función implementando la tabla de valores, utilizando nuevamente los valores dentro del intervalo, que serían menos 1, 0, 1 y 2, y calculamos las imágenes reemplazando el valor de la x, ¿sí?, en cada una de las expresiones. Una vez que encontramos los valores, marcamos los puntos. Si observamos el gráfico, vemos que hay una parte, que es la que está pintada en azul, que la denominamos área 1, que se encuentra por debajo del eje X, y vemos que hay otra área que la denominamos área 2, que se encuentra comprendida por encima del eje X. Es decir que de menos 1 a 1, el área está por debajo, y de 1 a 2, el área está por arriba del eje X. En este caso tenemos un punto, que en este caso es el valor 1, que nos corta o nos divide al intervalo. Es decir, que este punto sería el punto C que hablaba la tercera propiedad. Entonces, una vez que graficamos, como en este caso el área comprendida queda dividida en dos partes, lo que vamos a hacer es calcular las integrales por separado. Primero vamos a calcular el área 1, teniendo en cuenta que se encuentra dentro del intervalo de menos 1 a 1, que está por debajo del eje X, y luego vamos a calcular el área 2, que se encuentra comprendida en el intervalo de 1 a 2, que se encuentra por encima del eje X. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que calcular el área completa. Para poder calcular el área completa, vamos a tener que sumar las áreas. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta, como mencionamos anteriormente, las dos propiedades. La propiedad número 2, que es cuando tenemos que hay un área que es negativa, y la propiedad número 3, que es la que me divide el área en dos partes. Entonces, la propiedad número 2 decía que si tenemos un área negativa debemos intercambiar los límites de la integral. Y la propiedad número 3 lo que me decía era que si las áreas me quedaban divididas, íbamos a tener que dividir justamente las integrales por separado. Acá nuevamente volvemos a recordar que en la propiedad no va con el signo menos, sino que tenemos que sumar las áreas. Bien, entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es calcular cuál era la integral que teníamos que tener en cuenta. La integral de menos 1 a 2, que era en primer lugar el intervalo completo de la función. Como graficamos y vimos que el área queda dividida en dos, vamos a proceder a dividirlas. Primero vamos a calcular el área negativa. El área negativa, como dijimos, le cambiamos los límites de la integración y me va a quedar menos la integral de menos 1 a 1 de la función más la otra parte de la integral que va de 1 a 2 de la misma función. Entonces, la primera va a ser el área 1 y la segunda va a ser el área 2. Entonces, cuando integramos cada una de las expresiones, en primer lugar, la integral de x al cuadrado nos queda x al cubo sobre 3, más 2x al cuadrado sobre 2, menos 3x. Con el signo negativo la vamos a tener que integrar de menos 1 a 1, ¿sí? Esta partecita corresponde con el área número 1, que era el área negativa.
Y luego volvemos a integrar la misma función, nada más que ahora evaluada en la otra parte, que es de 1 a 2. Entonces, en primer lugar, como hicimos anteriormente, aplicamos la regla de los signos solo en el primer término, o sea, en el primer paréntesis, y nos va a quedar menos x al cubo sobre 3, menos 2x al cuadrado sobre 2, más 3x, evaluada en el intervalo de menos 1 a 1. Y lo mismo en la segunda expresión. Ahora sí, vamos a tener que aplicar la regla de Barrow en los dos términos. Entonces, en primer lugar, como mencionamos, dijimos que siempre tenemos que evaluar en primer lugar el extremo mayor. Por eso primero evaluamos el 1 y luego evaluamos el menos 1 en la función. En primer lugar, calculamos el área 1. En esta expresión, evaluamos el punto 1 en la función y le restamos lo mismo, pero evaluado en el punto menos 1. Cuando evaluamos el punto menos 1, procedemos a resolver los cálculos correspondientes y encontramos que el área 1 nos da como resultado 16 tercios. Ahora procedemos de la misma manera, nada más que tenemos que encontrar quién es el área 2. Entonces, aplicando la regla de Barrow, nuevamente tenemos que evaluar cada uno de los extremos en esta expresión. Entonces, si evaluamos cada uno de los extremos, aplicando la regla de Barrow, decimos que la función tiene que estar evaluada primero en el punto 2 y le restamos lo mismo, pero evaluada en el punto 1. Entonces, cuando resolvemos, el área que encontramos es 7 tercios. Ahora bien, nosotros encontramos por separado el área 1 y el área 2, pero el objetivo es encontrar cuál es el área total. Para ello, tenemos que sumar el área 1 con el área 2, que nos va a dar como resultado el área total, que equivale a 23 tercios. De esta forma es como procedemos a calcular el área comprendida entre una curva y el eje X. Recuerden que tenemos que considerar las tres propiedades mencionadas para poder calcular las áreas de manera correspondiente.